están disfrutando, qué belleza, me encantó la toma, disfrutando en el agua la pareja, increíble aquí, en la parada 3 de Playa Mansa. Miren, qué placer, la verdad que dan ganas de sacarse todo, malla por supuesto, no me hagan nudismo, para eso está Chihuahua, no. Aunque el otro día anduve por una playa en La Brava y una chica haciendo toples, ¿qué tal? No, olímpica, ella estaba como que, claro, no es de acá, pero evidente. No sé cómo estaba, yo no miro mujeres, miro para que ustedes puedan filmar, pero no miro ya a esta altura. Eso es algo para tratar con el psicólogo y con Eduardo. Buenas tardes, Eduardo dos Santos. ¿Cómo anda usted? ¿Andas bien? Muy bien, Anita, disfrutando también del verano, ¿no? Estoy mirando mujeres ya. Yo creo que a veces cuando nos cansamos mucho en el verano, tal vez y en realidad sucede que, bueno, que quiero usted como periodista lindo, tiene que mostrar todo lo lindo que hay en Punta Tengo que estar atenta a todo. Exacto. Y sé ver una mujer linda. Exacto, Ahí eso está. Es muy bueno. Eso es bueno también, eso es bueno. Eduardo, ¿anduviste por Brasil? ¿Me trajiste cosas lindas? Hablando sí, tú un poco. Claro, sí, por supuesto. Ay, qué nivel, vamos a seguir. Estrenar la nueva colección. Vamos a estrenar la nueva colección. No tengo que mostrar mucho, te explico. ¿Ah? Yo tengo que mostrar poco, pero ahora estamos, por supuesto, hablando de la Federación Espírita del Uruguay. ¿Y qué tema? Efectos físicos y morales del perdón. Yo dije el año pasado, Eduardo me fue enseñando de a poquito a perdonar. Yo era muy rencorosa y no perdonaba. Yo creo que cuando comenzamos a analizar los efectos, por eso el tema en realidad son los efectos físicos y morales del perdón, ¿no? Porque últimamente el tema perdón, en una entrevista reciente del psiquiatra Simone Grossman, planteaba de que en los consultorios es un tema que aparece muy a menudo, o sea, el perdón está presente porque envuelve el campo emocional del ser. Entonces él decía que bueno, que frente a un hecho siempre hay un agresor y una víctima. Entonces él decía que bueno, que frente a esos hechos la persona, cuando logra hacer esa descarga emocional, cuando está con rencor, puede empezar a somatizar enfermedades cuando tiene algo trabado dentro que no logra liberar. Entonces, ese tipo de tratamientos se plantean hoy y como que estaría de moda en los consultorios psiquiátricos trabajar sobre el perdón. Pero vamos a ver que también la ciencia ha descubierto últimamente que las células del cerebro tienen receptores inteligentes, que serían los neuropéptidos, que esas células inteligentes también estarían distribuidas en todas las partes del cuerpo, en todos los órganos. Y principalmente vamos a ver las del sistema inmunológico, que entonces cuando nosotros tenemos una determinada emoción, de rabia, de rencor, de alegría, de tristeza, de depresión, esos receptores reaccionan de una manera positiva o negativa, de acuerdo a la emoción, y entonces generan determinadas sustancias que van a influenciar el cuerpo orgánico. Pero de alguna manera, como ellas son células inteligentes, y eso es una descubierta de la ciencia que es bastante reciente, ellas cuando están tristes pueden llegar a abrir brechas, abrir ventanas y dejar libre el campo del sistema inmunológico para que entonces entren determinadas afecciones que luego pueden llegar a terminar en situaciones de estrés crónicos, el cáncer, etcétera, etcétera. Que hoy también vemos que están tan presentes. También, por eso. En la sociedad. Es algo que también con María del Carmen Gutiérrez lo hemos hablado, por el lado de la metafísica, también el Reiki, como que te dicen, ¿te duele ahí? Entonces debe ser por algún efecto de algo.
no de enfermedad, sino del lado Exacto, la espiritual. terapeuta americana que es Louisa Hay ha hecho unos estudios también muy interesantes sobre las emociones y cómo influyen en la salud y nuestra felicidad. Y entonces ella también le busca a cada una de las reacciones que tendríamos en el cuerpo una connotación emocional que tendría que ver con estas descubiertas de la ciencia sobre los receptores y los neuropéptidos, esas células inteligentes que tenemos en el cuerpo. Pero desde el punto de la doctrina espírita, sí. En el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, en el versículo 7, ya Jesús nos hacía una gran reflexión sobre el perdón y nos decía que nos reconciliáramos y que fuéramos misericordiosos unos con otros. Y la misericordia es algo que realmente es parte de la dulzura del ser, es poder llegar a sentir esa sensación de amor por el otro, a pesar de los errores que tenga. Porque en realidad la doctrina espírita nos lleva a analizarnos como seres evolutivos que somos, espíritus, que somos inmortales y que en definitiva lo que estamos haciendo es un crecimiento, una experiencia en este momento en la Tierra de aprendizaje. Cuando nosotros nos comportamos agresivamente, violentamente, cuando tenemos esas reacciones negativas frente al otro, denotan una personalidad infantil, aún desde el campo emocional y desde el campo espiritual. Para aquellas personas que tienen más conocimiento espiritual, que es en realidad ese llamado, como hacía Jesús a Simón Pedro, que era uno de sus principales discípulos, y le decía a Simón Pedro, le decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar entonces, maestro? Y Jesús, tan sabiamente, porque era un espíritu mucho más evolucionado, le decía a Pedro, tienes que perdonar 7 veces o 70 veces 7, que si lo multiplicamos son muchas. Sí. Pero lo que en realidad determina que tenemos que perdonar siempre, porque el perdón nos hace bien a nosotros. El primer gran favorecido cuando logramos perdonar es el ser que lo está realizando. Porque el psiquiatra entonces, Moisés Grossman, lo que decía era que el perdón puede llegar a ser de una manera elegante, nosotros podemos pedir perdón de una manera elegante y simplemente racionalizarlo a través de la palabra, sí, sin involucrar la emoción. Es fácil decir yo te perdono, no estoy involucrando nada y es una forma de hacerlo. Te iba a decir, ¿de qué forma puedo hacerlo? O sea, tampoco no es decir para mí, lo perdono, lo dejo ahí. No, y es tenés una que forma, hablar. Pero en realidad lo que él decía era que el perdón tenemos que buscarle el lado más genuino, que vendría a ser el que involucra emocionalmente al ser y lo que está buscando es una reconciliación, que es otro perdón. Es otro. Estamos buscando recomponer relaciones que hoy en día están tan presentes hoy en las familias, entre amigos, entre seres sociales, esas relaciones que se rompen y que dejan ese dejo de amargura, de disgusto, de resquemor y de sensación interior molesta. Entonces cuando él decía que cuando él ve que el paciente lo que quiere es recomponer esa relación, ahí está realmente un perdón genuino y está involucrando la parte emocional. Que puede llegar a ser unilateral, una de las personas puede llegar a querer perdonar y el otro no. Ahí está. Pero ya el que está logrando dar el paso, ya es muy importante lo que está realizando, sin que el otro lo pueda llegar a entender o no. Pero entonces si vamos, por ejemplo, a lo que decía Jesús a Simón Pedro, él le decía que en realidad ese perdón tiene que ser antes, en un pasaje también del Evangelio de Mateo, tenemos que reconciliarnos con nuestro enemigo mientras lo tenemos en camino, antes que sea demasiado tarde y él nos entregue al juez, y decía, y el juez al ministro y el ministro nos lleve a la cárcel. Pero ahí entonces Jesús, con ese conocimiento tan sabio y una
un total manejo de las leyes naturales y espirituales, sabía que como somos espíritus inmortales, cuando nosotros nos dejamos este cuerpo físico, o sea, la muerte del cuerpo orgánico nos toma, ese ser espiritual que trasciende a la muerte y que continúa viviendo, se va a mantener también con esas emociones de rencor y de no perdón. Entonces, ¿qué sucede? Puede llegar, sí, a interferir en el campo emocional del que se queda acá, del ser encarnado, y ahí entonces se van a dar esas situaciones ya de compleja naturaleza, que son las obsesiones para el campo de la doctrina espírita, o las posesiones, que son los poseídos que muchas veces vemos y decimos, ¿por qué tienen dobles o triples personalidades? Bueno, en realidad lo que hay ahí es una interferencia de un ser que de alguna manera está perturbando al que está acá, entra en el campo mental, en el campo emocional, perturba al ser que se encuentra acá, porque en realidad desde el otro lado está libre y puede hacer, sin ser visto, mucho más daño. La venganza, que también es una de las formas, que sería otro tema a tratar, en realidad entonces seguiría interfiriendo en el que se encuentra acá, y por eso Jesús recomendaba reconciliarse mientras lo tenemos en camino. Ahí está. Por eso es tan importante, y ya en esa oración que él nos enseña como oración dominical primordial, que es el Padre Nuestro, él nos está hablando de que nosotros perdonemos a nuestros enemigos como nos gustaría que fuéramos perdonados, o en la medida que nosotros perdonamos. Porque a nosotros nos gustaría que nos perdonaran nuestras faltas. Todos nosotros nos equivocamos porque somos seres en aprendizaje y somos seres evolutivos. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros pensamos en el perdón del Padre, esa inteligencia suprema que es Dios, Él lo que está diciendo en el Padre Nuestro es que nos va a perdonar en la medida que nosotros perdonemos. Sí. Lo cual quiere decir que existe también una ley de causa y efecto que nos entreteje, que nos involucra y que nos enreda con el otro, porque la falta de perdón, el no perdón, nos está de alguna manera involucrando energéticamente con el otro. Nos quedamos como enredados energéticamente con el agresor, o con la víctima y el agresor. Por eso la importancia del perdón para cortar esos lazos espirituales que son emocionales. Porque imagínate que cada vez que vemos al agresor sentimos como una descarga de adrenalina, una sensación que nos produce, y realmente eso continúa y se perpetúa en el tiempo hasta que no logremos cerrar ese ciclo de no perdón. Eso lleva un tiempo, ¿no? Tampoco no es de un día para el otro. En realidad va a llevar el tiempo que cada uno ponga, porque tiene que haber una gran voluntad, una gran fuerza interior de parte del que desea perdonar, porque tiene que romper ese ciclo, pero además el autoconocimiento es fundamental. Autoconocerse para saber qué me produce el no perdón, conocerme interiormente, conocer las emociones que me provoca, conocer los efectos dañinos que además en mi salud está generando eso, y conocer los efectos a posteriori que me pueden llegar a generar, que es el seguir involucrado dentro del proceso evolutivo, y muchas veces tener que volver con mi enemigo, a volver a reencarnar para tener que reencontrarme nuevamente con él en una situación que muchas veces va a ser mucho más difícil. Ahí está. Estas cosas usted las puede charlar tranquilamente en la Casa por la Fraternidad. Son los temas de estudio. Sí, nosotros siempre decimos que el tema espiritual no tiene vacaciones celestes, o sea, la Casa Espírita está siempre, estamos los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas. Ahora en este momento de verano no tenemos la parte de los estudios, pero sí tenemos esas dos reuniones que son públicas, y nuestra casa queda en José Valle y Ordóñez, casi Hernandarias, y también pueden acceder a la página web, que es www.espiritismouruguay.com.